¿Cómo te va, Emiliano? Buen día. Gracias por comunicarte con nosotros. ¿Qué tal, Héctor? Buen día. Gracias por hacer el esfuerzo, además de comunicarte por esta vía que para muchos de nosotros es novedosa también. Bueno, el dengue es un problemón en Santa Fe en este momento. Sí, tal cual. Nosotros entendemos que esta situación coronavirus, tal cual vos decís, es la directriz o lo que marca la agenda principalmente del Estado y de todas las instituciones. Ahora bien, hay una realidad y es que los otros temas todos no hay que dejar de abordarlos, hay que contener las otras situaciones que incluso en la mala experiencia que tenemos de los países del primer mundo, hoy sabemos que por atender específicamente coronavirus se descompensan enfermedades crónicas que estaban estables, porque se ve dificultado el acceso a consultorios de pacientes que tienen que hacer controles. Y bueno, y estas otras enfermedades emergentes que van a contramano de la necesidad coronavirus, porque por coronavirus se plantea distanciamiento social, cuarentena, vamos todos a nuestros domicilios y ahí es el lugar perfecto en donde prolifera el dengue. Si se encuentra este famoso mosquito que hoy sabemos todos el nombre, y las situaciones del sistema que se desnudan o terminan mostrando la precariedad que tienen a la hora de tener que enfrentar dos tipos de enfermedades transmisibles y que están afectando de manera masiva a algunas poblaciones más que otras en el territorio provincial. Nosotros de la parte gremial estamos, por supuesto, muy preocupados. No somos jamás un obstáculo, sino que colaboramos respecto de que aparezcan las soluciones necesarias para poder dar una atención correcta, nuestros profesionales, nuestros colegas, en cada efector, en cada centro de salud, en cada hospital, que nos falten los elementos necesarios para poder brindarlo, y en caso específicamente de dengue, que se conformen los equipos necesarios para poder abordarlo y que se articule con cada una de las comunas y municipios para poder realizar las acciones de bloqueo tan necesarias en estas situaciones. Algunos legisladores del Frente Progresista, es decir, de la gestión anterior, sin que esto signifique tener una mirada política partidaria del asunto, pero sí una mirada política de gestión sanitaria, ellos están diciendo que esta explosión de los casos positivos se puede encontrar una respuesta en el cierre de los nodos, que era un lugar de articulación entre las autoridades provinciales con los diferentes intendentes y presidentes comunales, y que en esos lugares, sin tener que venir a la burocracia, ir a la burocracia santafesina de capitalina, se podían resolver estas cuestiones de gestión. ¿Esto puede ser una respuesta a este problema del dengue, que es muy grande, o, o se debe a otras cuestiones que, como la que vos mencionabas recién, todo el mundo en su casa? Bueno, en su casa, en los domicilios es donde mejor prolifera esta especie de mosquito, y ahí la explicación hay que encontrarla justamente en esa situación. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es un poco de todo, ¿cierto? Es un poco de todo. Yo tengo una visión particular respecto de lo que fue la transición que no fue, y una legislación que debería existir para que sea obligatorio el proceso de transición. Nosotros quedamos al medio, nosotros como ciudadanos, la población en general, usuaria del sistema de salud, a veces queda al medio de estas cuestiones, en donde no se da continuidad a un proceso, en definitiva eso tiene una repercusión, tiene un impacto en salud. Nosotros sabemos que en muchos lugares se comenzaron acciones en enero, en otros lugares en febrero, respecto de lo que es dengue, cuando tendría que haber existido una continuidad total del proceso, justamente sostenida, sin pausa,
desde el verano anterior, cuando ya se sabía que iban a quedar larvas con el virus, porque esto no, hay que también aclarar que no es que surge ahora todos casos importados, son casos autóctonos en función de mosquitos que nacieron con larvas que están con el virus desde el año pasado. Entonces, todas esas acciones interrumpidas y sin lugar a dudas suman para que esto sea más grave. Si esto no se hubiese interrumpido, sin lugar a dudas, sería menor la cantidad de casos. Ahora, ¿por qué digo un poco de todo también? Porque los ciudadanos todos, las acciones que tenemos que hacer en nuestro domicilio son conocidas y en muchos casos se espera que llegue un equipo de la municipalidad y de salud para ingresar al domicilio y realizar una acción de descacharrado. Y por otro lado también la confusión respecto de lo que el común de la gente cree, y es que esto se soluciona con fumigaciones y repelentes, cuando la solución está justamente primero y principal en lo que es el descacharreo. Así que sí, claramente la falta de continuidad de estas políticas sanitarias tienen repercusión en la cantidad de casos que vemos hoy. Quiero profundizar sobre esto último. La falta de continuidad de políticas en este sentido fue lo que mencionaste. ¿Qué se venía haciendo y qué se interrumpió? Entonces, la pregunta. ¿O cómo se venía trabajando y qué no tuvo continuidad? Bueno, a ver, acá en Santa Fe, por ejemplo, en lo que es la zona de Pompeya, donde hay un brote importante, se comenzaron acciones fuertes por enero, febrero, en algunos barrios. Esas acciones, así como se comenzaron con esta nueva gestión y hubo un periodo de tiempo en donde la gente se quedó sin referentes, pero que esto iba a ser independiente de los nodos. Digo, si las políticas sanitarias se sostienen en el tiempo, se llame nodo o como se llame, realmente era lo importante de darle continuidad. Yo creo que no vamos a saber tampoco qué hubiese sido si eso ocurría, porque la realidad es que hubo una pausa o un impasse de tiempo, que por supuesto si era más sostenido en el tiempo, la repercusión negativa hoy va a ser más importante. Ahora bien, esas acciones no tendrían que haberse suspendido en ningún momento. Tendrían que haber tenido una continuidad con un gabinete saliente y un entrante realmente dispuestos a que esto no suceda en una transición lógica, no tendría que haber ocurrido, y sin embargo, en el medio tuvimos una transición que no fue, tuvimos cambios de gente que es lógico con un cambio de gestión, un periodo de licencia obligatoria durante enero para mucha gente que justamente conforma esos equipos para poder sostener también las acciones de bloqueo, de descacharreo en domicilios. Y a esto se suma la crisis coronavirus, esta pandemia, que ocupa y demanda mucho tiempo, tanto en la gestión como en la gente que está abocada a tener que contener en los barrios esta enfermedad que emerge ahora y que estamos esperando también que lleguen los primeros fríos, por un lado, para dengue, y por otro lado, lo queremos evitar para coronavirus. Hay un sinnúmero de conferencias que se están dando por estos días de manera remota, por obvias razones, entre distintos profesionales de la salud y sus específicas situaciones concretas, como por ejemplo cardiólogos, neurólogos, y hay una que me sorprendió mucho de médicos generalistas, que bueno, está convocada una incluso para hoy a las 18 horas en Santa Fe. Yo he hablado con algunos de ellos y me han comentado que están preocupados porque los primeros anillos de atención primaria de la salud en los últimos tiempos han sido un poco desarticulados y como que se ha puesto toda la energía en los grandes centros de salud. Entonces, están preocupados porque pueden colapsar esos grandes centros en lugar de, bueno, ir morigerando, digamos, impacto sobre los grandes centros a partir de un buen anillo o varios anillos antes de llegar al gran centro de salud,
con dispensarios, con vacunatorios, en fin. ¿Vos compartís esta posición? ¿Lo estás viendo? ¿Cómo lo ves? Sí, nosotros, bueno, esta crisis, esta pandemia, como decíamos al principio de la nota, desnudó muchas falencias. Los países del primer mundo tienen dificultades respecto de lo que es bioseguridad, por ejemplo, los materiales necesarios para poder brindar atención. Y en ese orden, nosotros también tenemos esas dificultades parcialmente resueltas a este momento, y esa resolución parcial, esa llegada de insumos, fue llegando a cuentagotas y en principio por los circuitos donde estaba previsto recibir a los pacientes COVID. Entonces, primero se equipó el servicio de emergencia 107, grandes guardias de hospitales, el Hospital Cuyen, Hospital de Niños, Nuevo Hospital Iturraspe, las terapias, donde justamente van a contener a estos pacientes, y por último, realmente se lo dejó para lo último, a los centros de salud. Esto generó un sinnúmero de consultas, muchos colegas muy angustiados porque realmente veían que no les llegaba absolutamente nada de material, y nosotros tenemos una realidad que a veces escapa a los famosos protocolos, y es que hacemos un 0800, pero después la gente, si tiene dificultad para conectarse porque le dio ocupado o porque lo desconoce al 0800, ¿qué hace? Va al lugar más cercano que tiene, y ese lugar más cercano es el centro de salud. Es el lugar donde se atendió toda su vida, muy probablemente, y el lugar donde encuentra respuestas habitualmente. Con lo cual, va al centro de salud y nos encontramos con que el centro de salud no estaba preparado. Esto hace un par de semanas. Yo creo que hoy está más encaminado la cosa. Creo que hoy hay circuitos y en cada lugar ha llegado algo de bioseguridad sin que abunde ni sobre, pero en definitiva hoy el sistema está un poquito más preparado que hace unas semanas atrás, incluso a nivel centros de salud. Ujú. ¿Cuál es tu especialidad, Guillermo? Soy médico pediatra. Y los expertos señalan que el tránsito del virus sobre las poblaciones infantiles no es tan agresivo como en las poblaciones adultas, por resumir nomás. Esto obviamente no representa ninguna relajación, me imagino, en los médicos pediatras, pero ¿cómo se preparan? Porque el brote, también los especialistas dicen que vendrá, seguramente será en mayo, algunos dicen la segunda quincena, todo, cuando digo algunos dicen, basado en el equipo que está asesorando al presidente, ¿no? ¿Cómo lo toma el sector tuyo, la pediatría? ¿Con qué preocupación lo esperan al brote en Argentina, en Santa Fe, vos en particular? Bueno, la verdad que nosotros vemos que si el sistema se satura, como cualquier otro sistema del mundo, no puede contener, y es imposible que contenga una pandemia que nos pasa por encima. Con lo cual, esta cuarentena que se está realizando, estos casos que van apareciendo casi de forma controlada al momento, al día de hoy, lo que permiten es que el sistema no se sature y que nosotros podamos trabajar con márgenes en nuestros hospitales, en nuestras guardias y en las terapias. Nosotros todos los años, tenemos una dificultad, y es que para el invierno aumenta la necesidad de camas, y la realidad es que no hay una cantidad en donde sobren camas en general en el año. Esto tampoco implica que uno dé altas a pacientes sin que tenga que darles el alta, ¿no? Pero sabido es que, por ejemplo, en el Hospital de Niños todos los años la guardia se satura y se termina internando en cualquier lugar en donde existe una cama o una camilla. Entonces, si a la realidad del invierno que se avecina se suma la realidad coronavirus,
por sobre las patologías habituales que hay en invierno, bueno, realmente es muy preocupante. Nosotros seguimos apuntalando y necesitando que la gente cumpla con estas medidas que nosotros las tenemos incorporadas casi de manera innata, la higiene de manos, lo que sabe todo el mundo hoy, el distanciamiento social, el poder toser o estornudar en el pliegue del codo, este tipo de cuestiones que son muy sencillas de llevar a cabo. Una vez que uno se acostumbra a realizarlas, las hace de manera automática, así como cuando uno se levanta y se cepilla los dientes. Bueno, también estas actitudes tienen que ver con un aprendizaje para realmente automatizarlo y ponerlo en práctica. Bueno, son todas cuestiones que nosotros no vamos a dejar de reforzarlo siempre. Esto sirve no solamente para coronavirus, sino que sirve para la gripe A, para la gripe común y para muchísimas otras enfermedades. Entonces, realmente esperamos que la gente siga en este tren de conciencia, de que esto lo tiene que sostener. Ahora en invierno hay que sumarle el ventilar ambientes, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar ventilar ambientes. En la parte pediátrica lo que recomendamos siempre es, bueno, si hace mucho frío, ventilemos un ambiente, después otro, nos vamos moviendo, nos vamos turnando de un sector a otro, pero ventilarlos, tratar de que ingrese el sol. Y de esta forma realmente se evitan muchísimas infecciones. Nosotros, si no tendríamos estos recaudos, viviríamos enfermos. Los profesionales y los no profesionales, absolutamente todo el personal de salud, es realmente algo muy importante de sostener. Así que bueno, la preocupación es esa, de que el sistema no se sobrecargue, no se sature, y que realmente también hoy es un aprendizaje para la gente de cuándo activa el sistema, de cuándo asiste. Y con esto hay que tener mucho cuidado también, porque esto no significa que la gente se deje estar y se quede en su casa, porque me dijeron que no tengo que ir a la guardia, salvo que esté muy mal. Buscar un punto de equilibrio, ¿cierto? ¿Qué sería ese punto de equilibrio? Cada uno sabe cuando realmente necesita una valoración, cuando yo no me siento bien realmente, me voy a la guardia, por supuesto, hago la consulta, tengo dudas, llamo al teléfono y veo cómo me muevo, cómo me manejo. Me acerco hasta el centro de salud, explico cuál es mi sintomatología y si me dicen que no es necesario verme ahora y me programan la consulta, lo acepto, salvo que no me sienta bien, lógico, lo tengo que manifestar. Bueno, ese equilibrio creo que también la gente lo tiene que buscar. Hoy vemos que nuestras guardias no están saturadas y tiene que ver con esto de la cuarentena, tiene que ver con este mensaje a la población. De hecho, nosotros teníamos muchos reclamos por refuerzos, se necesitaban muchos refuerzos en el nuevo hospital Iturraspe. Comenzó a funcionar la guardia, por ejemplo, con menos gente de la necesaria para la atención. Sabido es todos los problemas que existían respecto de atrasos en la atención, atrasos en la demora, realmente una situación bastante delicada. Bueno, hoy eso no ocurre porque se redujo la consulta en las guardias de manera significativa. Gracias, Emiliano, por tu tiempo. Que tengas buen día. Por favor, gracias a ustedes, un gusto. Gracias.